¿Estás listo para llevar tu empresa al siguiente nivel? En Impulsores Empresariales nos especializamos en impulsar el éxito de las pequeñas y medianas empresas en México. Con muchos años de experiencia, ofrecemos servicios que abarcan desde la consultoría en finanzas corporativas hasta la gestión del cambio y la salud ocupacional. Nos adaptamos a las necesidades específicas de cada empresa, porque entendemos que cada negocio es único. Nuestro equipo de especialistas está enfocado en ofrecerte soluciones que optimicen tus recursos y te permitan crecer de manera sostenible. No importa el desafío, estamos aquí para ayudarte. Impulsa tu negocio con nosotros. Visítanos en impulsoresempresariales.com y descubre cómo podemos ayudarte a alcanzar tus objetivos. Pues bienvenidos a este episodio número 16. Todo lo que inicia termina. Este es el último episodio de nuestra primera temporada, de muchas otras que habremos de compartir con ustedes. Hemos llegado a este último episodio agradeciéndoles el favor de su atención, de que estén contactándose con nosotros, de que nos estén siguiendo en redes, y pues nos gustaría mucho saber en qué episodio aprendieron cosas más prácticas. Algunos seguramente recordarán cuando estuvo en el primer y segundo episodio con nosotros José Luis Oliveros. El talento. Hablando del talento. Los 10 códigos del talento. Así es. Después cuando estuvo Alex con nosotros. Innovación. Hablando del tema de la innovación y desarrollo. Después estuvo Corina de la Mora. La artista. La artista, exactamente. Después estuvo Raimundo y Antonieta, una pareja padrísima que nos compartieron cómo el proyecto de familia hacia una empresa. Es correcto, muy bien. Después tuvimos a Jorge Morfín, enfoque y abundancia, digamos. Exactamente, y luego estuvo con nosotros también Luis Arriaga, que pues bueno, hablamos de toda su historia. Su libro Dejando Huella. Sus libros Dejando Huella, exactamente. Y luego después estuvo Arturo Muro con nosotros también. La escucha activa y los de abriendo mente y corazón. Es correcto. Y llegamos a los episodios 15 y 16, donde ha estado con nosotros Eduardo Fernández con este tema tan importante, rompiendo paradigmas, el poder del liderazgo transformacional. Bueno, ya hicimos un recorrido de todos nuestros invitados de esta primera temporada. Reitero, esperamos escucharles o ver cómo nos escriben en las redes sociales sobre todo y que nos platiquen cómo les ha ido implementando estas ideas prácticas. ¿Qué camisa de las que hemos traído les ha gustado más, por ejemplo? Muy bien. Ok, ese es un buen punto también. Gracias por retroalimentarnos. Así que queremos dejar ahorita con énfasis cuál es nuestro propósito. Y nuestro propósito, como lo hemos dicho en diversos episodios, enfatizando, queremos impulsarte para que desafíes tus propios límites, para que cuestiones lo establecido y para que lideres con firmeza. Y en muchos episodios te estamos retando a que te lances con nosotros desde la tercera cuerda. Qué interesante esta entrevista para cerrar con broche de oro esta primera temporada en la que estamos interactuando con invitados de carne y hueso. Nuestra intención con personas como las que hemos invitado es que cualquiera de nosotros puede estar haciendo un emprendimiento, un proyecto o capacitándose para lograr ir más allá de lo que pudieran ser simplemente sus objetivos o sus deseos, con un proyecto de negocio, con un proyecto personal de crecimiento, Alfredo. Y Eduardo nos está ayudando a cerrar con broche de oro y a desarrollar esto que hemos llamado como los pecados capitales, ¿no? Así es. Que lo que nos impide lograr lo que queremos. Es correcto. En este último episodio, en esta segunda parte de la entrevista a Eduardo, vamos a profundizar en un aspecto crucial que destaca Eduardo en su trayectoria, que es la importancia del liderazgo en la transformación organizacional. Él, Eduardo, nos va a compartir cómo el liderazgo efectivo puede ser el motor que impulse a una empresa a enfrentar los retos del mercado y adaptarse a los cambios constantes. Sí, Eduardo nos habla de cómo el liderazgo no es solamente de tomar buenas decisiones.
digo, esto es básico para lograr los objetivos, sino de poder inspirar a otros, tener una visión que nos lleve a un propósito compartido y con eso poder contribuir a toda organización en la cual estamos colaborando, sea como cliente, como proveedor o como colaborador. De hecho, vamos a platicar con Eduardo cómo ha manejado él las diversas transiciones y cambios dentro de las empresas, especialmente, y regresamos a este punto clave, en momentos de crisis. ¿Por qué hablamos de crisis? Porque, reitero, lo he dicho en otros episodios, lamentablemente o afortunadamente, dependiendo de nuestro enfoque y nuestra mentalidad, pues constantemente tenemos que enfrentar crisis de diversos tipos. Esas nos pueden golpear y quedar devastados o nos pueden impulsar a desarrollarnos como el ave fénix, cuando decía Luis Arriaga en aquel episodio tan interesante, podemos resurgir. La experiencia de Eduardo nos muestra que el liderazgo no solo se prueba en el tiempo de éxito, sino, sobre todo, justamente en tiempos de dificultad. Sí, me gusta mucho cómo lo sintetizas y sobre todo entendiendo que lo que nos hace crecer son los conflictos, son las crisis. Si no tuviéramos un conflicto, nos quedaríamos en esta zona de confort que para lo que no son psicólogos le llamaríamos la zona conocida, ¿no? Y entonces, cuando se nos mueve el tapete, bueno, nos impulsa nuestro propio instinto, ¿no? A buscar algo diferente a lo que conocemos. Eduardo Fernández es un líder ejecutivo con más de 12 años como director general de ICAMI, Centro de Formación y Perfeccionamiento Directivo en Guadalajara, con experiencia previa en Citibank y el IPADE Business School. Ha liderado equipos y programas estratégicos para mandos intermedios y alta dirección. Ingeniero industrial por la Universidad Panamericana y maestro en dirección de empresas por el IPADE. Eduardo combina su enfoque analítico e innovador con un liderazgo empático que inspira a equipos a alcanzar objetivos comunes. Estamos de nuevo aquí retomando esta interesante entrevista que le estamos haciendo aquí a nuestro amigo Eduardo Fernández, y pues nos quedamos con una pregunta muy interesante el episodio anterior que aquí Juan Mauricio le estaba planteando, y de seguro va a ser una pregunta que la respuesta dada por Eduardo va a estar muy interesante y que a ti te va a dar mucha luz, porque seguramente has estado pensando en esto o ya estás viviendo una situación. Pues vamos a ver qué nos dice el experto en este tema. La pregunta fue... Sí, estamos en el 4º pecado capital, ¿no? Que estamos hoy creando, de los 7 pecados capitales que no permiten que una empresa pueda desarrollarse y poder crecer al siguiente nivel. Y la pregunta era, ¿es oportuno que un empresario, cuando empieza a salir adelante, empiece a contratar a familiares o amigos pues, para echarles la mano, porque pues, es el cuñado o el primo? ¿Qué tan sano es esto cuando está formándose una organización? Mira, yo creo que a veces por pensar en tener talento económico y buscar, digamos, en amigos y familiares una vía para buscar talento, la verdad es que cometemos ese tipo de errores. A ver, yo te diría, el tema no es la relación familiar que puede existir. Es decir, si la persona tiene el talento adecuado para lo que estás buscando, pues entonces está bien y hay que pagarle, ¿sí? Y hay que exigirle por ese pago. Pero si por tratar de ahorrar o por tratar de buscar alguna vía más fácil para poder encontrar digamos, como un atajo, pues la verdad es que no es conveniente, porque un familiar luego no le puedes exigir lo mismo, porque empiezan a vincularse otro tipo de ligas familiares y ya intervienen otro tipo de elementos alrededor de esa relación. Entonces, a ver, no es un no rotundo, pero claramente sería difícil que ese talento familiar pueda cumplir realmente con lo que estamos buscando. Entonces, un amigo o un familiar en la empresa no es un no rotundo, es un sí con asterisco. Con un gran asterisco. Podemos perder al amigo y hasta poner la familia. en riesgo la familia por Es una correcto. decisión que incluso puede ser con la mejor intención del mundo. ¿Cuál sería el 5º pecado capital que en tu lógica se desprende? Fíjate que hay un elemento que es la formación.
Y yo diría, en un primer momento sería la formación personal, es decir, del director o del dueño. Esa es una formación importantísima. Requiere el director saber qué es lo que tiene que hacer un buen líder de una organización a través de la formación. Y eso me parece que el IPADE hace una labor estupenda. También el ICAMI, ¿eh? Me han contado cosas buenas del ICAMI. Bueno, ese sería, digamos, como la segunda parte. Y la segunda parte de la formación, es decir, no te quedes solamente con la formación de la alta dirección, sino también la formación específica de tu equipo directivo y de los mandos medios de tu organización. Entonces, si logras tener una buena formación, tanto a nivel de la alta dirección para el tema estratégico, para la definición de futuro, para las actividades de desarrollo de largo plazo, también debes buscar el desarrollar las habilidades propias de la ejecución. Lo que hablábamos es decir, que sepas y entiendas cómo formar y tomar esos elementos de la estrategia para poder llevarlos a la práctica y ejecutarlos adecuadamente. Alfredo, qué importante esto que dice Eduardo, y yo creo que casi sería uno de los primeros pecados capitales que estamos ahorita creando, porque una persona que dirige una empresa o que forma una empresa como dueño o como fundador no puede dejar de formarse a sí mismo antes que buscar la formación de todo lo demás. Porque claro, una empresa hoy llega hasta donde el líder es capaz de crecer. Entonces, ese proceso de crecimiento necesita ser un crecimiento continuo para no estancarse la persona y, por tanto, la organización. ¿Te hace sentido que estemos viendo el tema de formación, incluso no nada más en la parte técnica, sino de manera más integral hacia otras áreas? Sí, totalmente. Y aquí en ocasiones hay una duda que surge. O sea, sabemos que las empresas tienen la responsabilidad de formar a su gente, de capacitarle, ¿no? Pero ¿hasta dónde el colaborador puede responsabilizar absolutamente a la empresa por estar haciendo malas cosas porque no recibe una capacitación? De hecho, alguna vez comenté en forma directa, una persona me dijo en una ocasión, un colaborador de una empresa, es que yo no soy buen líder porque la empresa no me ha capacitado. Entonces, ¿hasta dónde está esa línea y esa responsabilidad individual? Mi respuesta fue, cuando tú llegas a una empresa, tú llegas con un arsenal que vas a poner al servicio de la empresa. Si la empresa va a perfeccionar lo que tú traes, qué bueno. Pero tú tienes que llegar, desde mi óptica, con esas cartas y ponerlas sobre la mesa. Y eso es lo que a lo mejor, tristemente, va a ser un diferenciador, porque mucha gente no llega así. No sé qué digas al respecto, Eduardo. Sí, efectivamente. La parte de la formación es una responsabilidad conjunta. Es decir, si tú tienes una posición en una organización, pues es conjunto la responsabilidad de cubrir y tener las habilidades, las competencias necesarias para poder atender esa posición que tienes, porque además te están pagando por ello. Exacto. Entonces, no se necesita o recae solamente de un lado la responsabilidad de esa formación, efectivamente. Eduardo, bueno, una de las cosas que yo más agradezco de las empresas que colaboré es la capacitación que me dieron para poder hacer lo que hoy somos, lo que hoy hacemos. ¿Cuál sería el sexto pecado capital? Mira, yo te diría que el sexto pecado capital es no hacer una buena estructura, ¿sí? Y me refiero por estructura a alinear adecuadamente las posiciones, las funciones que tienes que manejar y tener a las personas indicadas en esas posiciones, en las posiciones de cada uno para poder lograr el resultado. La definición de una estructura no es una estructura genérica para todas las organizaciones. Depende de la estrategia que quieras seguir, la relevancia que tiene cada una de las áreas. Tal vez lo podrías explicar para las personas que nos están escuchando como algo que yo sé que te gusta mucho, ¿no? El parado, la estrategia para un equipo de fútbol. Es correcto. O sea, sí. ¿Cómo quieres jugar? Oye, ¿qué jugadores tengo? Y entonces de ahí depende la estrategia que puedo hacer ¿sería algo así? Claro, totalmente. Y los además, roles, además, no solo involucra tu propio equipo, sino el entorno en el cual vas a estar. Es decir, ¿contra quién voy a jugar?
¿Quiénes son los otros equipos? ¿Quiénes son los otros? ¿No? Y entonces, eso te obliga a entender cuál es la estructura adecuada para el partido que quieres jugar. Y eso es importantísimo, que sepas las funciones, qué es lo que vas a realizar, cuáles son las áreas más relevantes y ponerle más atención, saber establecer mecanismos de medición para cada una de esas áreas y poder lograr el resultado que quieras. Y eso quiere decir hacer una estructura realmente profesional. Y en ¿sí? función de aquello a la estrategia. que a ti te va a dar o te va a dar una ventaja competitiva en el mercado. Es correcto. ¿No? A veces con una sola cosa que hagas bien te alcanza para trascender. ¿Cuál sería el séptimo pecado capital? Mira, el séptimo tiene que ver con ese crecimiento y ese desarrollo. Yo te diría el no darle importancia al gobierno corporativo. El gobierno corporativo lo que establece es tener, digamos, elementos de medición de la dirección. Tiene elementos externos de evaluación. Tiene, digamos, algunos elementos de planeación y establecimiento de futuro. Entonces, el gobierno corporativo puede funcionar desde las etapas iniciales de una organización, porque tiene que hacerte pensar y repensar cuál va a ser la estrategia, cuál va a ser el futuro, qué estructura requiero, y entonces ir repasando cada uno de los pecados previos para poder, digamos, de una manera regular, estar haciendo esos exámenes de conciencia del emprendedor o del directivo para saber que no estamos cayendo en uno de ellos. Alfredo, tenemos varios ejemplos de empresas que no ponen atención a estos 7 pecados que hemos creado hoy gracias a nuestro invitado, con Eduardo. Sí. Nos pasa muy seguido en las empresas. Y de hecho hay una confusión muchas veces en el mismo emprendedor o empresario, porque he tenido oportunidad de platicar con diversos empresarios y algunos de ellos están pensando en que desean ser inversionistas, que es algo muy diferente. Pero entonces dice, es que pues yo aquí estoy y estoy avanzando, pero traigo tantas cosas operativas que no puedo levantar la cabeza y yo quisiera tener otros proyectos y ahí ya se empiezan solitos a bloquear y a truncar. Si no repasan estos pecados capitales y si no hacen algo al respecto. Entonces, yo creo que una labor muy interesante de parte de ustedes como institución, de parte tuya en lo individual y de nosotros, pues es también orientar a través de coaching, a través de mentoreo. Así es, orientar a estos empresarios o emprendedores que están soñando con ser inversionistas, pero nomás no hayan por dónde, por lo mismo, por todo este tema que traen hecho un poquito desbarajuste o revoltijo, ¿no? Como dijo Eduardo, yo creo que una de las partes vitales para evitar caer en estos 7 pecados es cambiar la mentalidad, decimos nosotros, de carencia por la de generar abundancia. Es decir, ay, ¿para qué le pago a un mentor, a un coach? ¿Para qué hago un consejo? Porque lo que vas a invertir se te va a multiplicar por 7 o por 10. Claro. ¿Cuántas empresas vemos que le quitan recurso para comprarse un gusto particular para su casa o para su persona y no tienen la persona que necesitan para desarrollar el talento que la empresa le va a permitir comprarse 10 autos de esos, ¿no? Creo que tú en el IPADE y en el ICAMI has visto muchas historias de estas, ¿no? Personas que dicen, yo me disciplino y prefiero meterme un año a formarme, y esa inversión es en mí. ¿Sí te hace sentido esto? Totalmente. ¿Y cómo ves tú el crecimiento después, no? Sí, por supuesto. A ver, es un tema muy importante el que puede lograr un ejecutivo, un director, un dueño de una empresa, al momento que decide aplazar un poco algún gasto familiar o algún gasto que a lo mejor podría ser satisfactorio, pero que no es indispensable, y decide enfocarse en su formación y en su capacitación, primero a nivel personal y después con su equipo. Ahora sí, la tasa de retorno que obtienes, pues no es que la tengas inmediatamente, que la puedas ligar a una acción en concreto, pero muchas veces esa formación de director
tiene un impacto de muy largo plazo y tiene un rendimiento que sería inmenso respecto de lo que has invertido. Porque no solamente es de tiempo. A ver, si tenemos los 7 pecados capitales, como ya empezamos con esta lógica, Esta línea. esta sería la primera de las 7 virtudes para eliminar los pecados capitales, sería algo así. Sí, mira qué bueno que invertir que lo tocas. Sí, es en correcto. ti y en tu crecimiento y tu capacitación antes de en un gusto que puede esperar. Sí, es correcto. Yo creo que ahí efectivamente quizá tendríamos que explorar bien y claramente y definir una línea de cuáles serían estas, estas virtudes para poder entender y contrarrestar los pecados, efectivamente. Hablemos de las virtudes, ¿no? Para hacerlo ahora en positivo. A ver, yo no quiero... ¿Tienes algún libro de las virtudes? A ver, nada más quiero mencionar que en episodios anteriores aquí tuvimos en esta silla sentado a un vivo ejemplo de lo que estás mencionando, a Luis Arriaga, que nos compartió su testimonio y cómo... Que de hecho Eduardo lo mentoreó, además. Okay, fue entonces, su mentor. Sí, aquí un ejemplo vivo de lo que estás diciendo, o sea, cómo invertir en uno mismo, en su desarrollo, en su aprendizaje para poder crecer en muchos aspectos de la vida y no se diga en este aspecto empresarial. Ahora, Totalmente. Hay un punto bien interesante que ahorita vamos a ir alineando con las virtudes. Tú nos decías en otro momento que cuando un directivo desarrolla habilidades, se hace mejor persona también, aparte de ser mejor directivo, y hablabas también de que empieza a alinearse un tema de valores y de virtudes, ¿no? Y eso finalmente, pues, tienen que alinearse y balancearse. Es correcto. No sé si pudiéramos irnos por ahí. Sí, ¿cómo formamos una buena persona? Así es, un buen directivo. Un buen directivo. Una buena persona, con virtudes, valores y sobre todo alinear y balancear esos dos aspectos. No sé. Sí, totalmente. A ver, mira, yo creo que la formación tiene que ir en una formación integral, es decir, no puedes solamente tomar la parte profesional y decir, bueno, la parte financiera va a ser una persona súper hábil y con una gran capacidad para hacer análisis financieros y para hacer una serie de elementos en la parte financiera, ¿no? Y contable, ¿no? A ver, si esa persona no utiliza esas herramientas realmente para poder hacer mejor la sociedad a través de los productos que está creando, para hacer mejor a su equipo directivo y operativo en las organizaciones, para que ellos sean mejores personas y salgan mejor de la empresa, de cómo llegaron. Y no buscas también darle a los inversionistas, a los socios, digamos, como todo este proceso, pues entonces te quedas corto con el valor que estás creando. Y se necesita digamos, tener un equilibrio en donde efectivamente lo importante no es ser un súper ejecutivo, sino ser una buena persona. Y como buena persona logras hacer más, ¿sí? Y esto se repite en cada nivel de la organización. Entonces, trabajar con cada una de las personas en sus habilidades, en sus, digamos, sus competencias, en estos valores y por último, en estas virtudes que finalmente lo que hacen es a la persona ser mejor, pues es la forma y el camino con el cual puedes asegurar el éxito en tu organización. Quisiera ir un poquito más en esta pregunta tan importante que hiciste, Alfredo, y para que puedas irte más todavía a un siguiente nivel de precisión en esta respuesta que me parece muy importante. Tú has tenido muchas personas durante los 14, 15 años que tienes trabajando con las personas, con los implementadores, digamos así, los mandos intermedios, gerentes, si nos están escuchando, ejecutivos, supervisores, jefes de equipo. Con todo lo que tú has visto en estos procesos de generar estas virtudes y estas competencias, ¿cómo definirías tú el ejecutivo que has visto que se ha formado que dices, wow, creo que hicimos un trabajo fantástico? ¿Qué cualidades tiene ese ejecutivo, si lo pudiéramos así como poner en una infografía de lo que ha sido tu experiencia, de cómo salen de la licuadora después de estar un año en su proceso de formación? Bueno, mira, lo que pasa es que nosotros encontramos distintos y nos enfocamos a desarrollar distintas habilidades y competencias.
Algunas competencias tienen que ver con habilidades como comunicación, liderazgo, trabajo en equipo. O sea, un buen ejecutivo necesita tener un buen liderazgo y para eso lo que acabas de decir, sí. Un buen líder no puede ser una mala persona. Sí, entonces necesitas como todos estos elementos. Comunicar, saberse comunicar. Saberse comunicar adecuadamente, tener un buen liderazgo, saber trabajar en equipo, digamos como tener un autoconocimiento respecto de lo que él sabe y puede hacer, y también tener, como decía, la humildad para reconocer aquello que no sabes hacer para, a través de tu equipo, soportar esas carencias, ¿no? Esos huecos que puedes tener en tu desempeño. También ser un buen tomador de decisiones, ¿sí? Saber negociar adecuadamente, ¿sí? Y yo diría uno de los elementos básicos para entender esta parte es la parte de la visión estratégica, es decir, una alineación que te permite entender cómo trabaja la organización para que la parte que te toca dirigir a ti esté alineada con ese futuro que están estableciendo en la empresa. La estrategia. La estrategia. Y la visión que tiene la organización. Y esa visión de la organización. Y por, digamos, esas son como ciertas competencias. Y tenemos también algunos otros elementos que lo que vienen es a desarrollar ciertas fortalezas, es decir, ciertos comportamientos y habilidades específicas que lo que te permiten es hacer bien tu trabajo. Y esas fortalezas son realmente lo que te hace destacar. Digamos, tenemos desafortunadamente una orientación a señalar los defectos o las carencias de una persona. Y no es a través de las carencias o los defectos como una persona se desarrolla, a pesar de que las mejore, sino más bien es a través de las fortalezas que tiene, como logra posicionarse y crecer en una organización. Entonces, si eso sucede así, entonces yo como director de una organización, como líder de una organización o de un área específico dentro de una empresa, yo lo que tengo que fijarme no es en esas carencias, sino en las habilidades y fortalezas que tiene mi equipo y cada una de las personas que integra el equipo. Y desarrollarlas y potenciarlas. Platicábamos antes de la entrevista la importancia de saber gestionar el talento. Es correcto. Es decir, darnos cuenta de cuáles son las fortalezas de mi equipo para potenciar mi desarrollo en eso y buscar cómo contenemos aquello que no nos sale muy bien o simplemente no tenemos quien nos haga fuertes para buscar a la persona o el proveedor adecuado para eso. Más o menos sería eso. Sí, y lo importante, como te digo, a veces es no tanto las carencias, sino esa posibilidad de qué hago bien. A ver, y lo voy a poner un poco en términos de fútbol, ya que tú lo has sacado a colación. A ver, si yo viera a un Hugo Sánchez como un Messi, diría, oye, pues tiene una gran carencia, no sabe burlar igual que Messi, no sabe hacer una serie de actividades que un creador de juego tiene. Pero caray, era un extraordinario rematador. Y esa sola habilidad le permitió ser un extraordinario jugador. Para los millennials, mismo ejemplo con el Chicharito. Por ejemplo. Así es. Un poquito años luz de diferencia, pero bueno, un buen rematador. Es un buen rematador. Pero claro. no lo pongas a que detenga la pelota y construya porque pierde la pelota. No, y además, digo, yo creo que hay que reconocer las habilidades de cada uno de ellos. Es decir, a ver, Chicharito, digo, últimamente le han achacado como muchas habilidades, muchas carencias más bien, pero no es a través de las carencias como llegó a ser jugador del Manchester United o del Real Madrid. Fue a través de esas habilidades y fortalezas que tenía para poder hacerlo. Las tres cosas que hacía bien. Eso que hacía bien. Y eso, en cada una de las personas, lo importante es saber reconocerlas y hacerlas. Sí. 5. 5 virtudes más. No, vamos a necesitar 5 programas más. 5 minutos más para terminar esta entrevista tan interesante y tan amplia en conceptos y aspectos. Aquí un punto que a mí me parece bastante interesante. Hace algunos episodios se comentó esta relación de beneficio cuando una empresa se enfoca en tratar de desarrollar las carencias y cuando una empresa se enfoca en desarrollar las habilidades que ya se tienen. Se dice que hay una proporción de 4-1
en los beneficios que obtiene la empresa. Es decir, si me dedico a enfocarme en las habilidades y desarrollar eso que ya trae como virtudes y habilidades o talentos el colaborador, me da un beneficio de 4-1 si me enfoco Las habilidades. a buscar desarrollar algo que la persona no lo trae. Y va a ser bien complicado que lo desarrolle porque no lo trae. Entonces, y eso nos lleva al concepto de Jim Collins, de que pongas a la persona que está bien, la persona, tienes al colaborador correcto en el camioncito, pero tienes que ponerlo en el asiento adecuado. Entonces, eso es algo que recientemente he estado observando también en las empresas de una manera muy directa, y sí es muy desgastante tratar de que alguien desarrolle algo que no trae. Que no trae, exactamente. Y eso es una pérdida muy grande económica para las empresas también. Antes de cerrar el episodio, dijiste muchas cosas muy importantes. Nos da para... Ojalá nos acompañes en la siguiente temporada. Sí. Haremos otro... Sí, para continuar con las virtudes. Pero cómo para poder desarrollar las habilidades necesitamos primero fincarlos en comportamientos específicos, como lo comentabas, y encontré una constante cuando hablabas del comportamiento que necesita el dueño, el fundador, el empresario, que era la humildad, para poder decir, hasta aquí voy yo y aquí necesito a alguien que haga algo que yo no hago del todo mejor que alguien más. Y dijiste también, el colaborador, el ejecutivo exitoso, también necesita esa misma cualidad para reconocer lo que bien dice Alfredo, lo que no traigo, y tú dijiste para ayudarme con el mismo equipo a ver quién trae lo que nos hace falta, ¿no? Es correcto. ¿Cómo te gustaría cerrar esta primera participación, de la cual estamos muy contentos que nos hayas acompañado, para que se lleven una recomendación, un mensaje, las personas que amablemente nos escuchan y nos ven? Bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación, por el tiempo, por la oportunidad de dirigirme con toda la audiencia. Y, a ver, me parece que para redondear, digamos, esta primera plática, yo diría, debemos buscar el desarrollo personal como un medio de crecimiento. Las personas no estamos acabadas en ningún momento de nuestra vida. Para poder seguir creciendo y seguir desarrollándonos, hay que seguir proponiéndonos nuevas metas. En la medida en la que tienes nuevos proyectos, nuevas metas, en ese momento sigues teniendo, digamos, ese drive para poder mejorar y seguir cambiando y seguir mejorando. Yo suelo decir que una vez que se te acaba esta parte, pues como que empiezas a morir, ¿no? Empiezas a dejar de tener ilusión, a dejar de tener esa posibilidad de crecimiento. Entonces yo lo que diría es un poco lo que decía Steve Jobs: manténganse un poco en esa búsqueda, en ese crecimiento y sigan buscando. Retar nuestra propia zona de confort. Uh-huh. Pues bueno. Falta, pues nada más, cerrar como siempre cerramos. Sí, bueno, nada más, si nos puedes mencionar dónde te podemos ubicar, dónde te puede ubicar la gente que te escuchó, y adelante. Sí, a ver, les comentaba, me pueden encontrar a través del correo electrónico. Mi correo es e.fernandez@icami.mx, y también me pueden encontrar en LinkedIn como Eduardo Fernández García. Como apoyo de mentor para poder asesorar o para poder guiar en la parte de formación de consejos consultivos. Pues agradecemos a Eduardo por arriesgarse con nosotros y venir y aventarse hoy desde la tercera cuerda. Pues regresamos a esta segunda parte de la última entrevista de esta primera temporada de La Tercera Cuerda. Nos dejó esta entrevista grandes aprendizajes. ¿Qué es lo que más te dejó, Eduardo, en esta segunda parte de esta entrevista? A ti, Juan Mauricio. Me gustó mucho cómo su capacidad, humildad, su honestidad, siendo un formador, ¿no?, de ejecutivos de alto nivel, y nos viene a compartir cosas tan básicas como lo que hemos denominado, por ejemplo, los pecados capitales, ¿no? Ok, muy bien. Pues bueno, sí, en lo personal también me ha inspirado el escucharle, también la forma tan sencilla de expresar los conceptos, muy entendibles, muy prácticos. Realmente también eso para mí fue algo muy interesante y muy importante. Y deseamos que para ti, que nos ves y escuchas, también hayas tomado notas, y si no, regresa este video, regresa este audio, si estás escuchando,
y vuelvo a tomar nota. La verdad es oro molido lo que aquí nuestros invitados nos han estado compartiendo, no solamente el día de hoy, sino a través de todos los 16 episodios que hoy estamos cumpliendo en esta primera temporada de La Tercera Cuerda. Incluso, ¿cuál de los libros que ha sugerido es el que más les ha llamado la atención? Así es. ¿Y la película? Nos vamos a ir de esta primera temporada con una película suave para disfrutar de uno de mis actores favoritos, que en una faceta nueva, que después de hacer películas de gángsters y de la mafia, luego ya en sus late 70s, digámoslo así, ¿no? De un actor ya de más de 70 años, empezó a hacer películas con otro tipo de enfoque y se destacó incluso hasta en la comedia, ¿no? Esta es la de Pasante de Moda, ¿no? Okay, Con una actriz sí. fantástica, la de que salió para los niños con los que tenemos hijos, ¿no? Nos tocó ver a la historia de la princesa de Hathaway, ¿no? El diario de la princesa. Sí. Ella es la actriz con la que protagoniza esta película y me gustó mucho, Alfredo, porque es lo que estamos viviendo hoy en esta época donde necesitamos la energía, la fuerza, la innovación de los millennials, con toda la tecnología, incluso ya de los centennials, con la madurez, la sapienza de personas de más de 50 años que están siendo desaprovechadas e incluso quitadas de las organizaciones. Hay cosas que solamente te da el tiempo para poder ver la vida y el trabajo desde diferentes perspectivas y estamos aprovechando ese talento en las organizaciones. No solamente a nosotros que como consultores nos invitan a trabajar en las organizaciones, hay que ver también las personas que pueden trabajar todavía en el staff de las organizaciones, soportando el crecimiento y el músculo que traen esta juventud y estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, Pasante de Moda es la historia de una persona retirada que regresa como aprendiz, no es como aprendiz, sino tal cual, como pasante a una empresa en la que él había trabajado 20 años siendo el director. Entonces él regresa a las mismas instalaciones, pero ahora como pasante de una empresa que es de innovación, de temas de moda, con puros chavos millennials, y cómo él logra ayudarles a la transformación y al crecimiento a partir de los valores que él ya traía. Gracias, Juan, por esta recomendación tan interesante. Y uno de mis actores favoritos también es Robert De Niro. Y lo he seguido en muchas películas y esta en particular sé que a muchos de los que nos escuchan y ven les va a impactar positivamente si es que no la han visto. Y pues sí, tienen algo de tarea para terminar de leer los 16 libros, ver las 16 películas, aunque no nos vamos a tardar tanto para lanzar la segunda temporada. No nos vamos a tardar 16 semanas en regresar. Va a ser próximamente, muy pronto, vamos a estar una vez más con ustedes. Gracias por estar acompañándonos a lo largo de estos 16 episodios. Deseamos y confiamos haber aportado algo para su vida profesional, para su liderazgo, para sus empresas. Así que estamos aquí con ustedes terminando episodio 16, temporada 1 de La Tercera Cuerda.